Buen día tengan todos. Mi nombre es Castillejos Alvarado, Harry del Oscar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta llevo lo que es la materia de toxicología ambiental. Dentro de esta materia escogí el tema que les voy a presentar, el cual es distribución de contaminantes en el organismo. Y vamos a empezar. Algunos conceptos básicos que tenemos que saber: la exposición, el blanco, ruta de exposición, vía de exposición y la dosis suministrada. Bueno, la exposición, ¿qué es? Bueno, es el contacto que un individuo o una población tiene a un agente químico o físico. El blanco, ¿qué es el blanco? Bueno, es la parte del organismo que recibe el impacto del agente tóxico. La piel, pulmones, cualquier parte de nuestro cuerpo. Y este va a presentar la reacción biológica debida a la exposición. Bueno, después tenemos lo que es la ruta de exposición. Bueno, esta va a ser la vía que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta llegar a establecer contacto con el individuo. Esto debe entender que puede que no me haya contaminado en mi casa, en la escuela, sino que me haya contaminado porque viene de otro lugar y yo estuve presente en otro. La vía de exposición es el mecanismo por el cual el tóxico entra al organismo. Después tenemos lo que es la dosis suministrada. Es la cantidad de una sustancia tóxica específica a la cual se encuentra expuesto el organismo. ¿Eso qué quiere decir? Esta es la que nos va, puede ser 1 mililitro, 2 mililitros, una porción de comida. Después seguimos con lo que es la dosis de ingestión o absorbida. Bueno, esta es la cantidad del químico tóxico que va a ser asimilable o que también puede ser absorbido por el cuerpo humano. Después tenemos lo que es la dosis definitiva o efectiva. Bueno, esta dice que es la cantidad del compuesto químico tóxico que logra entrar al organismo. La primera vía. Bueno, esta es la vía respiratoria. Esta se va a efectuar mediante la inhalación. La vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medio ambiente es la vía respiratoria, ya que respiramos aire. Y con este aire se pueden venir diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, sólidos en forma de polvos, algunos líquidos en forma de gases o vapor, o unos gases tóxicos, nocivos para nosotros, que se pueden mezclar en el aire. Bueno, este aparato respiratorio va a estar conformado por diferentes partes. La primera es la nariz, después la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tráquea, bronquio, pulmones, alveolo, diafragma y costillas. Acá en la imagen podemos ver la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, este tubito, el bronquio, lo que se conecta aquí entre la tráquea y los pulmones, los bronquiolos, esas pequeñas ramificaciones, los alveolos, un pedacito el diafragma, la bolsa que se contrae y se estira, se contrae y se estira, las costillas, pues claramente nuestros pulmones. El aparato respiratorio. El aparato o sistema es un conjunto de órganos que poseen todos los seres vivos, con la finalidad de hacer un intercambio de gases en el ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal claramente de este es el pulmón. Dentro del pulmón se encuentran lo que son los alveolos. En estos se va a producir mediante difusión pasiva el proceso de intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono, producto de desecho del metabolismo. Y esto queda así.
El aire entra al inhalar y el dióxido de carbono sale al exhalar. Y acá se muestra el cómo entra a los alvéolos. Esta es la representación del alvéolo. Entra el oxígeno y con esa sale el dióxido de carbono. Ahora sí, el alvéolo pulmonar. Estas son pequeñas estructuras con forma de bolsas llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. Cada alvéolo mide 200 micras de diámetro y está delimitado por una pequeña pared formada por células muy delgadas que va a adquirir, el nombre de neumocitos. Bueno, los pulmones de los adultos pueden contar con hasta más de 500 millones de alvéolos. En caso de que alguien quisiera saber cuánto miden estos, si los estiramos, bueno, estos alvéolos pueden llegar a medir hasta 80 metros cuadrados. Dice, a través de la pared alveolar se produce el intercambio de gases entre la sangre y el aire inspirado, de tal forma que el dióxido de carbono, el CO2, deja la sangre y se expulsa al exterior, y el oxígeno entra en la sangre para ser transportado a los diferentes tejidos de todo el cuerpo. La inhalación. Las partículas muy finas, como los gases y los vapores que se mezclan en el aire, van a penetrar el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alvéolos pulmonares y de ahí pasar a la sangre. Según su naturaleza química, van a provocar efectos mayores o menores, afectando diferentes órganos como lo son los riñones, el hígado y el cerebro. Las partículas de gran tamaño pueden ser filtradas por nuestro cabello y la mucosa nasal, donde van a quedar retenidas. Algunos de estos contaminantes más famosos son el monóxido de carbono, que se representa como CO, el ácido cianhídrico, el HCN, después el sulfuro de hidrógeno y después algunos vapores de mercurio. Otras inhalaciones pueden ser producidas por absorción de algunos vapores procedentes de algunos disolventes, como es el benceno, el nitrobenceno y el metanol. Esto que se mencionan a lo último no significa que no ocurran, simplemente ocurren pero en menor cantidad. Algunas enfermedades que pueden ser producidas por el deterioro de nuestros pulmones y en sí nuestro aparato respiratorio por la contaminación. Y dice, reducción de la capacidad pulmonar, agravamiento de enfermedades patológicas, incremento de la vulnerabilidad a infecciones respiratorias, aumento del riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y respiratorias, dificultades para respirar en actividades al aire libre. Esto dando a entender que nosotros, al inhalar todos esos contaminantes, al ser tratados por los alvéolos, por los pulmones, no se pueden eliminar. Entonces, se pueden eliminar, pero no en gran medida. Entonces, los que quedan van a producir todas estas enfermedades. Después seguimos con la otra vía, que es la vía cutánea o dérmica. Bueno, por eso se entiende que es el contacto con la piel. Entonces, es el contacto prolongado, extendido de la piel con el tóxico. Tocarlo por días, horas, meses. Puede producir alguna intoxicación por absorción cutánea, ya que el tóxico puede atravesar la barrera defensiva, que es la piel, y ser distribuido por todo el organismo mediante los glóbulos rojos una vez ingresado al mismo. Son especialmente peligrosos los tóxicos liposolubles como son los insecticidas y los pesticidas. Y acá están los pesticidas plaguicidas que dejan partículas tóxicas que pueden impregnar objetos de la casa o de la calle, como algunos columpios. Estos, pues, al estar en contacto con la piel, nos puede causar alguna enfermedad, alguna otra cosilla. La radiación ultravioleta, como ya bien sabemos,
el plomo también. Los efectos derivados de la exposición térmica a contaminantes químicos puede ser de manera local, provocando trastornos en la piel, como lo son algunas irritaciones, dermatitis, la sensibilización de esa parte, cáncer también, causando alteraciones o daños en el organismo o sistemas específicos, como lo son el hígado, el riñón, etc. Una vez absorbidos estos y distribuidos por el organismo, la absorción de sustancias a través de la piel puede contribuir significativamente a la dosis global absorbida en la exposición laboral o por andar en la vida diaria. Bueno, la primera parte de esta es la piel. Bueno, los tóxicos que entran al organismo por la vía dérmica deben atravesar una serie de capas o estratos que forman la piel hasta llegar a los capilares sanguíneos. Y para así, una vez pasadas todas estas capas, van a ser absorbidas. La piel es una cubierta de espesor variable que envuelve al organismo y desempeña funciones de el aislamiento, protección e intercambio. La piel presenta 3 zonas o capas diferenciadas. La primera es la epidermis, segunda es la dermis y la tercera es la hipodermis. Entonces aquí en la imagen se nos muestra que es la primera la epidermis, en la segunda la dermis y en la 4 la hipodermis. Acá se nos muestra pero con ya más partes, como lo que es la glándula sebácea, algunos vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, algunos nervios, los poros en la primera parte, que es en la dermis, el epidermis, perdón, y el vello. La epidermis, esta es la capa exterior de la piel, la parte que podemos ver. Es un sustrato inferior, se encuentra la membrana basal responsable de la generación celular de toda la epidermis. Desde esta zona más activa hasta la capa más externa, llamada también estrato córneo, se seducen una serie de subcapas con células cada vez más degeneradas, debido fundamentalmente a la presión mecánica que sufren. Bueno, y acá se nos muestran las partes, lo que compone la piel, en la primera parte, lo que compone la epidermis. Acá están. Seguimos con la segunda, que es la dermis. Esta va a estar formada principalmente por el colágeno y algunas otras proteínas. Es la capa más activa de la piel. En ella se alojan los capilares sanguíneos y linfocitos, las terminaciones nerviosas y también los llamados anexos, los cuales juegan un papel importante en las funciones de la piel. Estos anexos van a estar divididos en 3, que es la glándula sebácea, la glándula sudorípara y los vellos. La primera va a segregar la grasa que confiere flexibilidad y resistencia al tejido, la grasita que luego se siente en la piel, principalmente aquí en la cara. Después las glándulas sudoríparas, que es el sudor que sentimos todos los días, y los vellos, los que se pueden ver. Estos vellitos están por una parte activa, que es el bulbo piloso, y una parte inerte, que es el folículo piloso. La hipodermis, la última capa. Este sustrato va a variar, depende del individuo y la zona corporal. Está contenido por tejido conjuntivo, pero también contiene tejido adiposo, grasa, que actúa como aislante térmico. Mecanismo de penetración dérmica. Bueno, la piel es susceptible de ser atravesada por mecanismos de absorción transdérmica y a través de los anexos. La primera que se presenta es la absorción transdérmica. Dice, el mecanismo principal de penetración a través de las barreras dérmicas es la difusión simple, que se explica mediante la ley de Fick. Se trata de un mecanismo pasivo, ya que no se han desarrollado mecanismos activos de intercambio al ser la epidermis una barrera pasiva protectora, sin otra función. La otra parte es la absorción a través de los anexos. La importancia de estas es menor porque su
la superficie de intercambio es mucho menor, aunque la capacidad de penetración, que es el coeficiente de difusión, sea más alta. Después seguimos con lo que son factores que determinan la penetración dérmica. El estrato córneo constituye la principal barrera frente a la penetración dérmica, siendo la velocidad de penetración a través del mismo la etapa limitante en la absorción cutánea. El proceso se produce en las tres etapas a mencionar. La primera, las moléculas del agente químico deben absorberse en la superficie del estrato córneo para atravesarlo. La segunda, deben difundir a través de las diferentes capas de las células que lo conforman y después pasarán al resto de la epidermis y a la dermis hasta alcanzar los vasos sanguíneos, a través de los cuales van a ingresar a nuestro sistema vascular. La notación vía dérmica. Cuando uno de los agentes se puede absorber por vía cutánea, sea por la manipulación directa del mismo, sea a través del contacto de los vapores con las partes protegidas de la piel, y esta aportación puede resultar significativa para la dosis absorbida del trabajador o de los individuos. El agente en cuestión parece señalado en esta lista como la vía dérmica. ¿Por qué? Porque son absorbidas con esta piel. Tenemos contacto con ella, con la piel. Después seguimos con lo que es la vía digestiva, la segunda vía. Esta se entiende que es por al momento de alimentarnos o de llevarnos algo a la boca. Esta contaminación ocurre esencialmente a través de manos sucias llevadas a la boca o indirectamente es a través de la alimentación, de comer o beber algo, e incluso a través de cigarrillos, aunque también puede darse de forma accidental cayendo dentro del agua o una proyección. Bueno, esta vía es de la de menos importancia. Esta vía solo es de importancia en los casos de intoxicación accidental. La sustancia ingerida va a llevar un riesgo específico dependiendo de su naturaleza, siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual nunca es menor. Algunas sustancias muestran su efecto de forma inmediata, especialmente aquellos de acción mecánica como los corrosivos, pero no lo hacen hasta después de su absorción en el tubo digestivo, distribución, metabolismo, por lo cual puede aparentar ser inocuos en primer contacto. Esto de entender que algunas sustancias van a reaccionar y las vamos a ingerir y van a reaccionar de manera rápida, aunque también va a haber sustancias que no van a presentar reacciones al momento, sino que los tenemos que ingerir, tienen que pasar por el tubo digestivo, tiene que haber una distribución, tiene que haber un metabolismo para así poder presentar algunos síntomas. Después seguimos con el aparato digestivo. Esa es la parte principal, la parte que conforma este. Va a ser un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para así descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía para el crecimiento o para la reparación de algunos tejidos. Los desechos que este no ocupa van a ser expulsados. Las partes de este aparato son los siguientes: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Aunque también se pueden agregar los siguientes, que son las glándulas salivales, la vesícula biliar y el páncreas. Las funciones que realizan son, la función que realiza este es el transporte del alimento, la secreción de jugo digestivo, la absorción de nutrientes y la excreción de desechos mediante el proceso de defecación. Estas son todas las acciones que produce el aparato digestivo.
El proceso de la digestión consiste en transformar glúcidos, lípidos y proteínas contenidos en los alimentos que ingerimos a unidades más sencillas gracias a algunas enzimas digestivas para que así puedan ser absorbidas y también puedan ser transportadas por la sangre. La desaparición paulatina o eliminación de los contaminantes del organismo se produce gracias a dos grandes grupos de procesos, los cuales son el metabolismo o transformación y la segunda es la excreción. El órgano transformador por excelencia es el hígado. En este se van a ubicar múltiples sistemas enzimáticos implicados en la conversión de los contaminantes en metabolismos más solubles y por lo tanto más susceptibles de excreción. ¿Esto qué quiere decir? Una vez ingresados a nuestro sistema, van a llegar al hígado. En el hígado va a haber una gran cantidad de enzimas, una gran variedad. En estas enzimas van a reaccionar con los contaminantes y entonces va a haber un proceso de desnaturalización de estas, haciéndolas más solubles, haciéndolas más fácil de eliminar mediante la excreción. El hígado tiene algunas funciones y acá en la imagen se presentan, por ejemplo, la detoxificación de la sangre, limpia la sangre, la degradación del colesterol, la formación de la bilis, síntesis de proteínas, sintetiza algunos factores de la coagulación, entre otros. Una vez realizado la transformación del contaminante, los metabolismos resultantes se excretan por diversas vías, las cuales son la excreción renal y la biliar. Otro factor en la desaparición de estos contaminantes del organismo es su potencial de acumulación en ciertos tejidos, desde donde se produce su liberación gradual, pero sostenida en el tiempo. Esto de entender que algunos de nuestras partes, de nuestros órganos, van a retener estos. Puede que los ocupen, puede que no, pero hacen que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando, que vaya haciendo un mecanismo de reacción para tratarlos. Y después está para acabar el cuestionario. Bueno, en este son 5 preguntas, las cuales son la primera. ¿Cuáles son las 3 vías por las cuales entra un contaminante al organismo? La segunda, ¿cuáles son las partes del aparato digestivo? La tercera, ¿qué órgano es el más importante a la hora de convertir los contaminantes a sustancias más solubles? La cuarta, ¿cuáles son las 3 áreas de la piel? Y la quinta y última, ¿cuál cree que es la vía más fácil de contaminar? Bueno, eso sería